llevamos varios domingos durante el año pasado, comenzamos este estudio. Así que les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y nosotros estamos examinando este pasaje que habla de los frutos del Espíritu Santo. Y hemos dicho, y vale la pena volverlo a repetir, que el apóstol San Pablo, bajo la luz del Espíritu Santo, escribió esta carta. La escribió, dicen que en el año 50 al 57 después de Cristo. Ahora, él habla aquí de dos cosas muy importantes. La primera es que es un error uno andar en la carne. Andar en la carne es andar en los pecados de la vida antigua, cuando uno era ignorante y uno andaba en la oscuridad. Y esos pecados de la carne son varios, él menciona algunos, aunque no todos, pero dice que el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y dice que todos los que andan en esos pecados y mueren en esos pecados se condenan, van al infierno. Y luego dice que nosotros los cristianos, pues se espera que no andemos en eso, no andemos dominados por nuestra carne, por nuestra naturaleza humana pecaminosa, sino que andemos ahora en una vida nueva, andemos en el Espíritu Santo, es decir, andemos controlados por el Espíritu Santo. Y cuando uno anda controlado por el Espíritu Santo, entonces viene una transformación a la vida, una transformación del carácter, y empiezan a aparecer unos frutos en la vida del creyente, que se llama el fruto del Espíritu Santo. Estamos entonces ahí en Gálatas 5, versículo 22, y ya hemos visto que aquí el apóstol habla de cómo es ese fruto, cómo es polifacético en su expresión. Entonces dice que el fruto del Espíritu es amor, una característica que debiéramos tener los cristianos. Ya explicamos eso, porque a veces hay equivocaciones sobre eso del amor. También hablamos del gozo, otro fruto, otra expresión del fruto del Espíritu Santo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, que fue lo último que vimos el domingo. Y hoy llegamos a la fe. Aquí dice que la fe es otra expresión cuando hay el fruto del Espíritu Santo en el creyente. Ahora, aquí es bueno aclarar algo. ¿Cuál fe? Porque a veces cuando uno se pregunta ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Pues hay muchas cosas, muchas definiciones. Pero básicamente nosotros hemos dicho que hay una fe que es temporal, que no es verdadera. Hay mucha gente que cree por un tiempo y se aparta y nunca fue un verdadero creyente. Hay una fe que es salvadora, que es la fe que Dios nos da para creer en Cristo, arrepentirnos, rendir nuestra vida a Él y empezar una vida nueva. Esa se llama la fe salvadora. Hay otra fe que no es un fruto del Espíritu Santo, sino que es una actitud personal, como la autoconfianza que la gente tiene en que va a hacer algo que le salga bien. Entonces la gente dice, yo tengo fe en que me va a ir bien, pero Dios no está ahí en ninguna parte. Es como una autoconfianza personal. Pero resulta que investigando este asunto aquí, de a qué se refiere con la fe como fruto del Espíritu Santo, uno encuentra en el griego, que es el idioma donde ha sido traducida la Biblia,
Una palabra cuyo significado es que tener fe como fruto del Espíritu Santo es estar persuadido de lo que Dios me ha dicho. Es confiar en lo que Dios ha dicho. Y también es fidelidad. Fe como fidelidad. La fe es fidelidad. Un cristiano que está en el proceso de maduración, en el proceso de santificación, va a producir el fruto de la fidelidad. Y esa fidelidad debe ser entendida como la responsabilidad por la confianza que Dios me ha dado. Dios me ha dado la fe para que confíe en Él. A la vez soy fiel a eso que el Señor me ha dicho. Entonces, una persona fiel es alguien en quien se puede confiar porque es leal. La fidelidad sin lealtad es hipocresía y traición. Pero cuando hay lealtad, entonces hay fidelidad, hay confianza. Bueno, de manera que de esa fe es que está hablando aquí. El Espíritu Santo produce en nosotros, si somos verdaderos cristianos, la fidelidad, la confianza en lo que Dios mismo me ha dicho y en lo que Dios ha hecho en la vida mía o en la vida suya. Ahora bien, en primer lugar, examinando este asunto de la fidelidad, encontramos que Jesús es el modelo de fidelidad. Es nuestro ejemplo de fidelidad. Porque nuestro Señor fue fiel a su misión. En la Biblia se habla y hay referencias a Jesús como el testigo fiel. Eso dice Apocalipsis, ¿no? Él es el testigo fiel. Al Señor se le confió la responsabilidad de venir a redimirnos del pecado y de la muerte. Y a eso vino, por eso se encarnó y vino con esa misión y fue fiel para salvarnos. Fue fiel a su encargo. Él no buscó su propia gloria, sino la gloria del Padre que lo había enviado. Él enseñó que el mensaje que tenía no era un mensaje propio, sino era el mensaje del Padre Celestial, y declaró que todas las cosas, todas las palabras que él decía, eran acerca de la voluntad de Dios que le había sido confiada. A los 12 años, dice el Evangelio, él afirmó que su voluntad era hacer la voluntad de su Padre. Más tarde él declaró algo en Juan 4:34. Vamos a mirar algunos versículos sobre eso. Pero por ejemplo en Juan 4:34 el Señor dijo lo siguiente. Y lo dijo con mucha seguridad. Juan 4, Jesús les dijo a ellos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso dijo el Señor a sus discípulos. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Por eso decimos que el Señor fue fiel. Y esto era lo que le daba a él satisfacción. Era su deleite, su alegría, cumplir y concluir la misión que el Padre le había encomendado. Ser consistente trayendo ese conocimiento de Dios y dar su vida en la cruz del Calvario en rescate por los pecadores como usted y como yo. Eso fue. Bien, el Señor también para eso tuvo firmeza de carácter, porque para ser fiel se necesita tener un carácter firme. El Señor buscó cumplir su propósito frente a todos los obstáculos. Cuando comenzó su ministerio público, es decir, cuando comenzó a predicar y a ejecutar su obra,
Satanás intentó desviarlo del propósito divino. Uno encuentra eso en Mateo 4:3-11. Mateo 4:3-11. Es un pasaje muy ilustrativo de lo que estamos diciendo. Mateo 4, vamos a leer desde el 1. Tal vez ya lo hemos leído, pero vamos a recordarlo. Dice, entonces Jesús, después de su bautismo, por ese tiempo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, el Espíritu Santo, así como nos lleva y nos aconseja a nosotros y nos dice muchas veces qué es lo que debemos hacer. Pero en este momento era cumplir la misión a la que había venido. Lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Eso es impresionante. La Biblia dice que nuestro Señor fue tentado en todo como nosotros, sus hijos, en todo fue tentado al igual que nosotros, pero nunca pecó. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, o sea, Satanás. Y aquí no dice cómo vino. Todo lo que digamos son especulaciones, como decían en la escuela dominical. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Usted lleva 40 días sin comer, eso es perjudicial para la salud. Convierte esas piedras en pan y soluciona el problema. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, o sea, Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Claro, el diablo siempre sale huyendo cuando nosotros lo resistimos. Pero mire usted, hermano, que Satanás le hizo varias propuestas al Señor. La primera, le dijo, use su poder para su satisfacción personal. Y Jesús le respondió, la palabra de Dios es el verdadero pan mío. Segundo, Satanás le dijo, ¿cómo sabe usted que lo que se dice de Dios es cierto? ¿Qué tal que Dios no exista? Tal vez Él no existe, quizá usted está engañado. Si Dios existe, ¿por qué no lo comprueba arrojándose al vacío? Entonces Jesús le dijo, no voy a tentar a Dios pidiéndole que haga ese tipo de demostraciones para darle gusto a usted. Y en tercer lugar, Satanás le hizo la oferta más grande, apelando a la vanidad y el orgullo humano, porque Jesús era humano. Le ofreció la riqueza y el poder. Y Jesús le responde, no, eso no me importa. Yo creo lo que la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que ni las necesidades físicas como el hambre, la sed, ni siquiera la muerte lo desvió de su propósito. El Señor tuvo firmeza de carácter y fue fiel hasta el fin. Por eso en Mateo 26:39,
Hay otro pasaje impresionante, todos lo hemos leído, es cuando la noche en que fue entregado, él fue con sus discípulos a orar en Getsemaní, recordémoslo, ¿no? Y entonces él le dijo a Dios, dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro en la tierra, la cara contra el suelo, arrodillado, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, el Señor Jesucristo sabía que iba a morir en la cruz y cargar el pecado de todos nosotros, aunque Él nunca cometió pecado. En la cruz iba a ser maldito por nosotros. Entonces, en su condición humana también le dice al Señor, si es posible que haya otra manera, pues ayúdame. Finalmente el Señor le dijo, no es posible, y él dijo, hágase tu voluntad, y fue a la cruz. Pero la muerte no lo persuadió, en todo demostró su fidelidad a Dios. Y fue leal al llamado de Dios. En otras palabras, fue fiel a su vocación. Cuando hablamos de un llamado, estamos hablando de una vocación que Dios nos da en la vida. Y una persona leal es una persona confiable. El Señor fue leal a la confianza que el Padre le encomendó. Entonces la fidelidad es un llamado a ser responsable y leal en el cumplimiento de las cosas que Dios nos ha encomendado. Ser fiel en el cumplimiento de nuestros deberes. Cuando somos verdaderos cristianos y el Espíritu Santo está en nuestro corazón y se produce el fruto de la fidelidad, nosotros vamos a ser fieles y leales con nuestro Dios y nuestro Señor y Salvador. ¿Qué es lo que la gente busca hoy? Dinero, posición, prestigio y muchas otras cosas. En una palabra, la gente busca éxito. Todos los días, todos amanecemos con ganas de tener éxito. Y esa palabra es una palabra que se ha entronizado como una de las virtudes del siglo XXI. Todas las empresas buscan éxito, los políticos buscan éxito, todos buscan éxito. Las iglesias también han caído en esa tentación de buscar un éxito. Y entonces tenemos iglesias que ahora son empresas multimillonarias. Pero el éxito según Dios se obtiene es siendo fiel al Señor Jesucristo. El éxito de un cristiano o el éxito de una iglesia se mide es por su fidelidad a Dios. ¿Queremos tener éxito aquí en la iglesia? Seamos fieles a Dios. Eso es todo. Y nuestro Señor nos va a bendecir mucho, pero es ahí en la médula del asunto. Ahora, ¿cómo podemos ser fieles entonces, dicho estas cosas? Nosotros podemos ser fieles siendo, permítame la redundancia, siendo fieles sin importar el costo, sin importar el costo. Y así encontramos en la Biblia muchos personajes importantes que lo fueron. De Moisés se dice que él prefirió ser perseguido por su fe en Dios antes que vivir en el pecado. Hebreos 11:25 es Hebreos 11:25 es una descripción allí, un testimonio de Moisés impresionante. Moisés hubiera podido ser grande, ¿no? De hecho era grande, importante en Egipto. Dice aquí, vamos a leer desde el 24, Hebreos 11:24. Por la fe Moisés,
Ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés en la corte pudieron haberle hecho muchas ofertas, pero él dijo, no, yo no, ese no es mi vocación ni mi llamado. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Prefiero sufrir con el pueblo de Dios, con los creyentes, y no revolcarme en los deleites y placeres del pecado. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Vituperio es pues la persecución, la difamación, la calumnia, todo lo que se decía de Dios, del Señor. Él prefirió eso que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón. En el galardón. Y así fue Moisés y los profetas y Jeremías. Jeremías, por ejemplo, prefirió decir la verdad aunque le costara la vida. Muchos otros, ahí pasando la hoja y en Hebreos 11 en el versículo 36, habla de muchos otros creyentes. Por ejemplo, dice allí, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, como el apóstol Pablo, por ejemplo. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Estuvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y sigue porque Dios tiene algo mejor, o tenía algo mejor para ellos. Entonces, todos estos ejemplos nos muestran que estos hombres, ellos no dijeron, me rindo, yo mejor me evito problemas. Eso del cristianismo, eso es una cosa muy complicada, yo mejor me evito problemas. Podemos ser fieles, pero hay que calcular el costo y no importarnos el costo. Si el costo es como fueron nuestros hermanos, tenemos que hacerlo. Y también siendo fieles a pesar de las pruebas, claro, eso se desprende de lo que hemos dicho. Pablo, por ejemplo, explica por medio de metáforas la necesidad de prepararnos para resistir las fuerzas infernales de maldad y poder permanecer fieles al Señor. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10. Pero especialmente el 13. El 13, Efesios 6, 13. Pablo dice lo siguiente, dice, por tanto, Efesios 6, 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Ahora, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, fieles, ¿no? Algunos dicen, Pablo estaba preso cuando escribió esto. Y algunos dicen que probablemente en la celda, con un soldado romano allí, él se puso a mirarlo. El casco, la coraza, el cinturón, la espada. Y entonces armó una metáfora y dijo que el cristiano es como un soldado. Tiene que vestirse la armadura de Dios. Y ahí da una descripción de cada una de esas cosas, del casco, de la espada, del cinturón de la verdad, etc. Pero todo eso es para indicarnos que la guerra es dura y que nosotros tenemos que estar preparados para resistir el día malo. Todos los días son malos realmente, desde el punto de vista espiritual. Y podemos también ser fieles siendo constantes.
En Hebreos 10:23, otro versículo importante, Hebreos 10:23, hay un versículo extraordinario, dice lo siguiente, es para usted y para mí, es para cada uno de nosotros. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, nosotros, mantengamos firme sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Fluctuar no es que un día amanezco bien, un día amanezco deprimido, un día amanezco con ganas de orar, al otro día amanezco desalentado, con ganas de renunciar y un montón de cosas. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sí? ¿Y qué es la profesión de nuestra esperanza? Una profesión es la declaración pública que uno ha renunciado al pecado, al mundo y al diablo por seguir a Cristo. Cuando usted se hizo bautizar, usted hizo una profesión de fe. Usted dijo, renuncio a Cristo y a Satanás y al pecado y voy a seguir a mi Dios y a mi Señor. Una profesión significa que uno ha rendido su vida a Cristo como su Salvador y Señor. Y si hacemos esa declaración o esa profesión públicamente, debemos mantenernos firmes. Es lo que está diciendo aquí Pablo. No. La experiencia ha sido que en las iglesias mucha gente entra a las iglesias por la puerta del frente y muchos salen por la puerta de atrás. Y hay muchos que se hacen bautizar y después al menos no saben ni qué fue lo que hicieron. Es triste. Si hicimos una profesión o declaración debemos mantenernos firmes, porque si volvemos atrás es fatal. Eso lo dice 2 de Pedro 2:20. Miremos 2 de Pedro 2:20. 2 de Pedro 2:20. Segunda de Pedro 2:20 dice, está hablando de unas personas que parece que creyeron en Cristo, parece que hicieron profesión de fe, pero luego se apartaron. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es una figura terrible, ¿no? Volver uno atrás, dejar de ser leal y fiel a Dios, es hacer las del perro que se come el vómito o las del cerdo que regresa a su hábitat natural. Entonces, hermano, uno no puede decir, bueno, yo he recibido a Cristo como mi Salvador y Señor, estoy seguro de mi salvación, de manera que eso es asunto de Dios si Él me guarda o no me guarda. Nosotros no podemos pensar así porque no podemos tener una seguridad carnal, ¿no? Primera de Corintios 10:12. Primera de Corintios 10:12. Primera de Corintios 10:12. Allí hay un versículo pequeño, pero que es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Primera de Corintios 10:12. Dice lo siguiente, dice, así que, coma, es decir, en vista de todo lo anterior, anteriormente ha hablado de la idolatría, la fornicación, no tentar a Dios, controlar la lengua, ¿no? Dice, así que
el que piense estar firme, mire que no caiga. Es una advertencia que nosotros tenemos que andar despiertos, diligentes, para no caer. Ahora, nosotros no podemos permanecer en la salvación si Dios no nos preserva. Quiero repetir eso. Uno no puede permanecer en la salvación si Dios no lo preserva o lo cuida. Pero al mismo tiempo, no podemos ser salvos si no perseveramos. Es una responsabilidad personal y Dios nos ha dado los medios para poder perseverar. ¿Cuáles son esos medios? Son la oración, la lectura de la Biblia, congregarnos, dar testimonio de Cristo, y Dios es fiel a nosotros en todas estas cosas. Pero tenemos que practicarlos. Uno no puede vivir la vida cristiana, como dicen, folclóricamente, hermanos. No, hay que orar, hay que ir a la iglesia, hay que compartir la fe, hay que leer la palabra, hay que obedecer, porque eso es fidelidad. Y por último, hermanos, Dios espera que seamos entonces fieles en todo lo que el Señor nos ha dejado, cumplir responsablemente con los deberes que Dios nos ha señalado. Mateo 25, 24. Diremos Mateo 25, 24. Y hay un versículo que lo vamos a mirar con mucha detenimiento. Mateo 25, 24. Se trata de una parábola que tal vez todos la hemos leído. Y es que el Señor, que hay un dueño de una hacienda y llama a algunos y les dice, mire, tome este dinero, a sus trabajadores tome usted este otro dinero, unos talentos que eran una unidad monetaria, y cuando yo regrese espero que haya producido algo, ¿no? Y entonces uno de ellos dice que fue y enterró el talento y no negoció, etcétera. Bueno, por eso dice el 24, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, ¿no? Y como decía, aunque aquí se habla de los bienes materiales, la enseñanza puntual es que todo verdadero cristiano debe entender no solo que Dios le ha traído la salvación, sino que también le ha dado dones espirituales, capacidades naturales, oportunidades para servir en la iglesia. Uno es fiel a Dios cuando también sirve en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué Dios nos ha dado capacidades y dones? ¿Para qué Dios le ha dado a usted dones? Si no es para que usted sirva a la iglesia y sirva a Dios. Es para eso. Nosotros no podemos vivir vidas egoístas, pensando solo en nosotros mismos, en nuestra propia familia, en nuestros propios proyectos, sin que la iglesia nos importe. Dios lo ha puesto a usted en la iglesia para ser fiel en la iglesia. Tristemente, hermano, ese es un problema que tenemos hoy. A veces hay personas que han paseado todas las iglesias de Bogotá. En ninguna se amañan, ninguna les gusta, ningún pastor le gusta. Ahora, habrá situaciones donde una persona tiene que salir de una iglesia porque si hay una mala doctrina o si hay falta de disciplina en la iglesia y no se está practicando lo que Dios dice, pues de pronto sí, uno que hace en una iglesia así. Pero hay personas que a veces no les gusta es ninguna iglesia. Tienen un ego tan alto que se creen que todos lo saben y que todo debe ser medido como ellos quieren.
No, el Señor dice que sirvamos a la iglesia con amor y devoción. Y por último, hermanos, 2 de Timoteo 4, 6, 8. Hay tanto que hablar sobre esto, hermano, que el tiempo es escaso. Pero 2 de Timoteo 4, 6, 8. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo lo siguiente, 2 Timoteo 4, 6, 8. Escribe Pablo a Timoteo, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. La tradición dice que Pablo fue llevado preso a Roma y que en Roma fue decapitado. Yo estoy para ser sacrificado, es decir, Dios le estaba avisando ya el fin. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Es lo que nosotros también debemos decir. Está llegando el tiempo de nuestro relevo. Ahora, cuando uno tiene 20 años y 30 años, uno mira adelante y uno dice, no, yo creo que yo voy a llegar a 100 años y yo tengo una vida por dentro. Pero cuando ya llega a 60, 70, entonces ya cambia de opinión. El hecho es que esa es la verdad, hermano. El apóstol Pablo experimentó esto. Y él dice, yo he peleado la batalla de la vida cristiana. Yo he luchado contra Satanás, contra mi pecado, contra un mundo malo, contra falsas doctrinas. Pablo dice que había sido fiel al Señor creyendo sus promesas. Ahora que es tiempo de morir, está preparado. Porque él dice, solo me espera la corona de justicia, ¿no? Y nuestro Señor también dijo algo a las iglesias en Apocalipsis 2:10 sobre este mismo particular. Apocalipsis 2:10. En Apocalipsis 2:10 el Señor dijo a una iglesia lo siguiente: en una época difícil de persecuciones, bajo el imperio romano, cuando los cristianos los arrojaban a los leones, los quemaban. 2:10 le dice a la iglesia, el Espíritu Santo le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. Sería bueno, hermano, que si usted no lo ha hecho, estudie ahí en la red, en la web, un libro que se llama El Libro de los Mártires. Y hay muchos testimonios allí de cómo fue que ellos murieron por Cristo y siendo fieles hasta la muerte. Y Pablo decía, yo solo espero la corona, y la corona es una figura simbólica que hace referencia a la vida eterna. No es otra cosa que decir, yo espero mi recompensa por el deber cumplido. He vivido para la gloria de Dios, he servido en el reino. Yo espero es lo que Dios me ha prometido. Hermanos, conclusión. ¿Podemos nosotros a la hora de la muerte decir lo mismo? Es una cosa que vale la pena que pensemos. ¿Podemos a la hora de la muerte decir lo mismo que Pablo? Que dijo, bueno, yo he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he sido fiel.
estoy listo para partir. Podemos decirle al Señor, Señor, tengo conciencia de haber sido fiel. Ahora te entrego mi alma. Espero tu promesa de recibir la corona y vivir para siempre en tu presencia. Y es una cosa, hermano, que a todos nos va a llegar. Va a llegar el momento de partir. Como dice Eclesiastés, hay tiempo de nacer y tiempo de morir. De manera, hermanos, que fidelidad es una de las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿no? Tiene que ver con ser fieles al Señor. Tiene que ver con el desarrollo de un carácter firme, siendo leales al Señor, al llamado que nos ha hecho. Y ninguna prueba nos va a sacar de esa fidelidad, pase lo que nos pase. Ni la enfermedad, ni la pobreza, ni menos la riqueza, ni nada nos va a sacar. La perseverancia es una evidencia que el fruto de la fidelidad está en nuestras vidas. De manera, hermanos, que ¿qué tan fiel es usted a lo que el Señor le ha mandado en su palabra? ¿Qué tan fiel es usted? ¿Cómo es su fidelidad a la iglesia? Tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Cómo es su fidelidad a la iglesia? No podemos decir que somos fieles al Señor si no somos fieles a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y estar en la iglesia es hacer la voluntad de Dios también. No podemos decir que somos fieles al Señor si no evitamos pecar, si descuidamos la salvación, si no procuramos orar, si no aprendemos la Escritura, la Biblia, si no compartimos este mensaje de esperanza. No podemos decir que somos fieles. Creo que el Señor nos llama a reconsiderar nuestra fidelidad a Él, eso es bueno. Lo que leíamos hace un momento, el que piense estar firme, cuidado, no sea que caiga. Entonces, reconsideremos nuestra fidelidad al Señor. El primer paso es reconocer que no hemos sido fieles. Más o menos, dirán algunos, más o menos, yo ahí trato. Pero el primer paso es reconocer que no hemos sido fieles. Roguemos al Señor que nos perdone y nos ayude a manifestar ese fruto del carácter cristiano en nuestra vida, que es la fe como fidelidad a nuestro Dios. Roguemos y oremos al Señor que podamos tener ese carácter cristiano que da fruto, como el fruto de la fidelidad a nuestro Señor. Hagámoslo ahora mismo, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a eso, a ser fieles.